Los saludos cordiales para ustedes, Pica Televisión, en otro programa relacionado con la ciencia. La idea es poder compartir las mujeres que se interesan por tener más conocimiento con respecto a la ciencia, o sea, mujeres líderes en la ciencia chilena. Y es por eso que nos está acompañando la profesora Alejandra. Ella es de acá de la Escuela de Matilla. Y quisiera preguntarle, usted bienvenida de todas maneras. Gracias, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera preguntarle, bueno, ¿cómo están los inicios de estudiar biología, de estudiar ciencias naturales? Bueno, esto comenzó, siempre me llamó la atención la ciencia, en distintas áreas. Sin embargo, ya adulta, ya a los 33 años, comencé a estudiar licenciatura en biología y ciencias naturales en la Universidad de Tarapacá, en Arica. Fue una muy linda experiencia, engrandecí profesionalmente, ¿cierto? Enfocando siempre la educación con otra mirada, no tanto del aula, sino que salir más a terreno. La ciencia es como eso, o sea, como la parte teórica, la parte práctica y poner en acción los trabajos de investigación, todo claro, eso, ¿no? Sí, es súper importante, sobre todo para los que nos dedicamos a la ciencia, ¿cierto? Trabajar en terreno, in situ, porque así tú también puedes mostrar la ciencia de otra forma, no a través de un libro, sino que también lo puedes mostrar bajo tu experiencia. ¿Y cómo sería una experiencia para poder contarle a la gente? Por ejemplo, fue un proyecto que presenté en la Universidad de Tarapacá cuando iba en cuarto año de carrera, por una inquietud que también afloró por el mismo objetivo, ¿cierto?, de que yo como futuro profesor de biología, ¿cómo le voy a enseñar ciencia? ¿A través de qué? ¿Solamente a través de los libros o de mi experiencia también como biólogo? Me gusta mucho la parte ambiental y es lo que yo de hecho estoy siguiendo un magíster en la actualidad, ¿cierto?, con una universidad de afuera. Y la idea es poder retroalimentar, ¿cierto?, y también agradecer a la región que me dio la educación también. ¿Y estos estudios que está realizando usted específicamente, en qué consiste? Es un magíster en gestión y auditoría ambiental. Estoy sacando 2 especializaciones, contaminación de suelos y gestión y desarrollo de espacios naturales. Con el objetivo, ¿cierto?, y es mi tema de magíster, es la fitorremediación a través de vegetales, ¿cierto?, precisamente la alfalfa, para absorber metales pesados como el arsénico y el plomo en las zonas áridas del norte de Chile. Eso se da acá, ¿no? Claro, claro que sí. La idea es poder enfocar este proyecto en las áreas urbanas de cada región que presente mayor índice de contaminación. Y eso específicamente, ¿cómo lo podríamos dibujar? ¿Cómo podríamos entregar las imágenes del trabajo que está realizando usted, de los estudios que está realizando? Yo ya tuve un primer acercamiento, ¿cierto?, con la alfalfa. Ya tengo estudios, mi trabajo, ¿cierto?, de tesis de licenciada en biología, se enfocó en eso, en fitorremediación, ¿cierto? Y en conjunto, ¿cierto?, con lo que se reunió con la gira de estudio, con mi carrera y todo, he podido ir de alguna forma transmitiendo, ¿cierto?, el interés también por mis compañeras, por la ciencia, hacer trabajo en terreno. ¿Y la oportunidad, por ejemplo, de haber viajado con estudiantes, llevarlo a terreno? ¿Cómo sucedió eso? Por ejemplo, este año lo trabajamos con mi compañero de trabajo, ¿cierto?, el profesor de historia. Ambos presentamos una gira de estudio para la Escuela de Matilla, para los alumnos de octavo básico. Afortunadamente comprendió el objetivo del trabajo, que es una gira de estudio, pero con cuadernillas de trabajo. Son clases en terreno, ¿ya? Lo pudimos poner en práctica. Los chicos viajaron una semana a San Pedro de Atacama, en donde pudimos trabajar distintas unidades que abarcamos desde quinto a octavo básico con los chicos. Queríamos saber qué íbamos a sacar a primero medio. Entonces, ahora, prontamente ya van a tener su evaluación, porque esto iba con una evaluación, ¿cierto?, para ver qué es lo que podemos recoger de lo que ellos pudieron observar y trabajar, ¿cierto?, en situ. De hecho, el lunes pasado tuvimos una exposición en el colegio en donde los chicos pudieron trabajar las energías limpias, ¿cierto?, y también la parte de historia, todo lo que pudieron ver las comunidades atacapeñas, cómo abarcaban la parte de agua,
las energías, cómo ellos se alimentaban. Tiene que ver con la alimentación de ahora, también trabajaron eso. Perfecto, o sea, una experiencia más que interesante para los niños. Y creo que para poder poner como la fresa al pastel, tuvimos un tour astronómico en donde ahora yo te puedo decir que mis alumnas y alumnos dicen, ya no miro el cielo de igual manera. La astronomía entra ahí. Claro. En su totalidad. Sí. Las niñas, por ejemplo, 13, 12, 13 años, al ver todo esto, ¿qué representa para usted como educadora, como formadora? ¿Que está el interés de parte de ellos? Sí, a pesar que son un poquito más tímidas que los hombres, sí, ahora se acercan mucho más. Y de hecho, hay una actividad que yo lo trabajo como profesora de ciencia con los alumnos de séptimo, que se llama Mi Científico Favorito. Es un trabajo en que ellos tienen un mes y medio para presentar a su científico, ya sea hombre o mujer. Y nos permite acercarnos también a cómo ellos miraban, ¿cierto?, la ciencia antiguamente. Entonces, ellos lo hablan en primera persona, ellos se apropian de ese científico. Es una actividad muy bonita, en donde, primero, yo siempre le digo, aprendamos a reírnos de nosotros mismos, a perder, ¿cierto?, ese miedo. Y segundo, es a soltar ellos, sus miedos, a expresar lo que ellos ya pudieron investigar. Perfecto. Sí. O sea, toda una experiencia interesante, pedagógica, científica, y esto de poner la teoría en práctica, evidentemente que a usted le ha dado resultados. Sí, por supuesto que sí. De hecho, uno como profesional tiene que comenzar así también. Yo, aparte de la teoría que aprende uno en la universidad, cómo lo puse en práctica siendo guardaparque, trabajando en la parte ambiental, realizando levantamiento de fauna silvestre. Entonces, es un trabajo in situ que yo llevo a las aulas, ¿cierto? Y que para mí los libros sí nos entregan mucho, pero el in situ, el estar ahí, el hablar con propiedad sobre un tema es mejor. Interesante, yo creo que su experiencia en la parte académica y también el ejercicio que ha realizado usted con sus estudiantes en San Pedro de Atacama y este trabajo de investigación, estos estudios que está realizando usted, creo que son trascienden acá en la zona también. Por supuesto de que una sí. u otra manera hay una singularidad en el oasis. Y lo otro es muy importante, y esto se lo transmito a ustedes, terminar con el paradigma de que somos la escuelita de Matilla o somos de Pica. No, hay grandes estudiantes acá, solamente hay que potenciar esto, nada más. Podríamos decirte que la neurociencia va a jugar un rol importante que sí. acá. Va todo ligado, todo. Si tú no unes la ciencia, no tiene sentido. ¿Para qué? Bueno, entretenida la conversación con la profesora Alejandra, creo que vamos a continuar. Pero lo voy a invitar en la Universidad de Chile, en el campus Juan Gómez Milla, en Santiago. Se realizó una entrevista también con la doctora Antonella Oces. Ella es bioquímica y tiene un trabajo bien interesante. La voy a invitar para que veamos la entrevista y continuamos nosotros. Vamos a ver la entrevista con Antonella Oces. Hoy me encuentro en la Universidad de Chile, en el campus Juan Gómez Millas. Estamos en la Facultad de Ciencias, en donde vamos a entrevistar a la doctorante Antonella Oces. Ella estudia un doctorado en neurociencias en la Universidad de Santiago de Chile, con tan solo 23 años. Hola Antonella, ¿cómo estás? Hola Karin, ¿bien y tú? Bien, también, gracias por venir a esta invitación. Me encantaría saber mucho sobre lo que tú estás haciendo en estos momentos. Tú eres bioquímica de profesión, estás estudiando doctorado en neurociencias. Cuéntanos, ¿qué te inspiró a estudiar bioquímica y después neurociencias? Así es, fue un camino muy... no tan largo, diría yo, que fue bastante rápido el cambio de bioquímica al programa de doctorado que estoy haciendo ahora. Cuando yo entré a bioquímica, en verdad no tenía claro qué es lo que iba a hacer ni a qué me iba a dedicar. Solo tenía claro que me gustaba investigar y me gustaba la ciencia.
En el camino empecé a conocer distintas áreas, distintos profesores que en verdad me guiaron mucho por el camino que yo quería seguir. Tuve la suerte de llegar a un buen profesor, una buena profesora, la que me motivó a seguir el lado de la neurociencia, en la que me enseñó el mundo del cerebro, que hay tantas interrogantes sobre tantas áreas de investigación, que fue lo que me hizo que yo quisiera dedicarme a la neurociencia. Y por lo mismo quise entrar al programa de doctorado apenas terminé mi pregrado de bioquímica. ¿Y qué estás estudiando actualmente? ¿Qué línea de investigación sigues? Ahora estoy estudiando y dedicándome a estudiar el deterioro cognitivo en el envejecimiento, la plasticidad neuronal que se ve deteriorada, y estamos evaluando cómo es posible incrementar esta plasticidad neuronal en procesos de envejecimiento. Nosotros trabajamos con animales y estudiamos en un modelo animal envejecido. ¿Ya? Ya que todos nosotros cuando envejecemos vamos perdiendo distintas capacidades, nos va costando aprender distintas cosas, entonces nosotros en el laboratorio de alguna forma queremos ver cómo revertir este proceso, cómo hacer que los animales viejos puedan aprender de la misma forma que lo hace un animal joven, y ojalá en un futuro poder extrapolarlo a nosotros, los humanos. Qué interesante. Y dime, ¿qué le dirías a los jóvenes que están interesados en estudiar un doctorado? Un doctorado también en neurociencias, como un mensaje de motivación. Que no tengan miedo. Yo creo que esa es la clave, que muchos estudiantes tienen miedo. Yo igual tuve mucho miedo en un principio de que iba a ser súper difícil. El tema del inglés, que no es menor, que asusta mucho a los estudiantes que quieren entrar hoy en día, pero no es tan terrible. El pregrado es un poco más exigente, pero si uno sigue no es complicado. El inglés se va aprendiendo en el camino. De alguna forma uno se acostumbra a leer en inglés, y eso de alguna forma hace que no sea tan difícil el camino. Antonella, dime, ¿qué te llevó a estudiar el doctorado en neurociencias, si tiene que ver con alguna experiencia en tu infancia, en el colegio, que te haya motivado a seguir este camino? Sí, no sé si un doctorado como tal, porque en el colegio yo no tenía mucha idea de qué es lo que quería hacer después de mi vida profesional. Por ahí, por segundo medio, recién me empezaron a dar luces de que sí me gustaba la ciencia, que me empezó a gustar la biología, la química. Y igual tuve la suerte de poder participar en un proyecto Explora, que tenía una vinculación con una universidad, y eso me llevó a competir en el extranjero, con un proyecto de ciencia guiado por profesores y todo, que tuve la oportunidad de ver cómo era la vida en laboratorio, competir con un proyecto biotecnológico, y eso me abrió las puertas y poder tomar la decisión de qué es lo que me gustaba. Por ahí en cuarto medio ya estaba súper claro que quería investigar, que me gustaba la investigación, pero no tenía claro qué carrera, porque hay muchas carreras: biotecnología, bioquímica, ingeniería en biotecnología, y todas más o menos se parecen. Yo creo que no está muy claro y no se enseña mucho sobre las diferencias de cada una de estas carreras. Y yo me fui por la bioquímica porque es puramente investigación. No tiene tanto con generar un producto como tal, como es la biotecnología. ¿O la ingeniería? O la ingeniería. Y la bioquímica me abría hartas puertas a estudiar lo que yo quisiera, porque no solamente es estudiar sobre la salud, se puede estudiar sobre plantas, sobre animales, sobre comida, sobre lo que uno quiera. Entonces es tan amplio que me permitió un tiempo más para decidir a dónde me quería dirigir. ¿Y cuál fue el proyecto que te llevó en el colegio a ganarlo, donde tú dijiste que viajaste al extranjero? Sí, fue un proyecto, como bien te decía, guiado por profesores, en el que decidimos modificar una bacteria, en este caso la E. coli, que es muy conocida, y que cambiara de color con una modificación genética que le hicimos cuando estaba en presencia de dióxido de carbono. Entonces nosotros en el colegio decíamos: vamos a poner esto en un dispositivo que cambiara de color cuando estuviera en presencia de un dióxido de carbono. Y como antes los calífones estaban en las casas, iba a ser como, o sea, dentro de los baños, iba a ser como un detector en color. Nunca llegamos a terminarlo, pero era un prototipo. Era un prototipo y nos permitió ver la vida de laboratorio, en verdad. ¿Y cómo presentaste ese prototipo? ¿Cómo se usaba? ¿Cómo la gente lo podría haber usado? ¿Te acuerdas?
En ese tiempo era como una especie, como el tamaño de un reloj que ¿Sí? se pegaba. Ajá. Esa Ya. era como la forma en que nosotros queríamos entregarla y venderla. Y ahí cambiaba de color. Claro. Entonces nosotros ese prototipo lo llevamos a un concurso biotecnológico Sí. en Boston, en Estados Unidos, y ahí nos lo presentamos y lo expusimos y competimos con muchos colegios y universidades y vimos otras realidades que no conocía. Por ejemplo, ¿tuviste que hablar en inglés? Sí, en ese entonces fue mi primera presentación en inglés. Ya. Yo no hablaba inglés, yo no sabía mucho inglés. Ajá. Fue un poco por aprendido qué palabra tengo que decir por cada palabra. Como que pero te lo aprendiste de memoria. Me lo y aprendí de listo. memoria. Sí. Pero igual lo entendía, igual Ajá. tuve la oportunidad de hablar con gente que solo hablaba inglés y fue como mi primer acercamiento a este mundo como de exponencias. Y en segundo medio. Sí, en segundo medio. Gracias, Antonella. Y para finalizar, me gustaría que le mandes un saludo a todos los y las pequeñas que nos están viendo desde el canal de Pica Televisión y que les diga algún mensajito, algo en relación a estudiar ciencias, que si les motiva, que lo sigan haciendo. Sí, lo principal que les puedo decir es que no tengan miedo, de que aprovechen todas las oportunidades, todas, cada una de las oportunidades, porque mucha gente no las aprovecha, las ve y dice más adelante puedo tomarlas. No, tómenlas todas, si no funciona alguna, será la siguiente, y así. Y perderle el miedo, atreverse y querer integrarse en el mundo de la investigación, en verdad hay que tenerle mucho amor y pasión por eso. Muchas gracias, Antonella, por este espacio, tu tiempo también para compartirnos este mensaje tan motivacional. Te quiero agradecer por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí estaba la entrevista de la profesora Oces y interesante la Sí, temática de ella, sí, ¿no? muy interesante. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a este trabajo de investigación que está haciendo Antonella? Mira, yo creo que está muy bien enfocado y como lo decía yo, siempre la ciencia tiene que ir unida. La parte de la neurociencia y la cognición en cuanto a los estudiantes es muy importante, hacer una continuidad con también incluso hasta con las personas de la tercera edad. En lo personal, como yo Claro comencé que en mi sí. entrevista, yo empecé mi estudio ya adulta, ¿cierto? Pero uno constantemente se está reinventando, ¿cierto? Y está nutriéndose para poder transmitir a las nuevas generaciones, ¿cierto? Todo lo que tú estás absorbiendo en cuanto a educación. A mí me llama la atención, por ejemplo, en la parte cognitiva, bueno, las experiencias son muchísimas, que de repente uno ve niños de 10 o 8 años se trabajan y juegan con la computación como si fuese fácil, pero para nosotros se nos hace un poco más difícil. Entonces, este trabajo de investigación que está realizando la profesora Oces es interesante de poder nivelar esto de que nosotros también a través del tiempo continuemos vigentes en la parte cognitiva. Sí, pero sabes que el enfoque que le está dando ella es muy importante igual. Sin ir más lejos, hace muy poquito salió un estudio que en Suecia los celulares ya son retirados automáticamente de las aulas. ¿Por qué? Porque el avance que tenían los alumnos en cuanto a lectura, nutrición de lectura, ¿cierto? Se perdió abruptamente. Entonces, ¿qué es lo que determinó el Ministerio de Educación, ¿cierto? Es retirar automáticamente los celulares. Entonces, se comienza a trabajar, y lo digo humildemente, como he tratado de enfocar mis clases también, hasta empezar a estudiar la portada de tu libro. ¿Qué es lo que dice esa portada? Entonces, el cambio que tú das al niño, ¿cierto? Es muy importante. A mí me parece interesante, profesora, por ejemplo, su forma de expresar, de sentir toda esta temática. Yo la felicito, sinceramente, Muchas porque gracias. yo creo que las entrevistas que se están realizando en Santiago, también, ¿por qué no nosotros acá en Pica? Y quisiera ver si puede enviar un mensaje a las niñas, más que nada, que se interesen por la ciencia, que no le tengan miedo a eso, a la investigación. No, chicas, no tengan miedo, para nada, para nada. Hay que ensuciarse las rodillas, observar la tierra, observar el cielo. Tenemos mucho trabajo que hacer aquí en Pica. Es una ciudad muy bonita, uno hace muy bonito. Si ustedes salen a estudiar, retroalimenten de alguna forma, ¿cierto?, su ciudad, con lo que ustedes van a absorber afuera en la universidad, ¿cierto? Pica, hay mucho que potenciar, mucho.
es un oasis muy lindo, ¿cierto? La parte agrícola hay que trabajar mucho, tenemos que trabajar la parte del agua. Tenemos escasez de agua actualmente, Chile es uno de los 16 países, entonces está sufriendo la desertificación, ¿cierto? Y el cambio climático muy rápido. Tenemos que trabajar en eso y no perder tiempo. Profesora, le agradezco la atención, que haya asistido a esta entrevista, a esta Muchas conversación gracias. con mujeres líderes en la ciencia chilena. Gracias. Creo que, bueno, las puertas están abiertas para poder seguir comentando todo esto y llegar a la temática de la neurociencia, y creo que debiese ser, hay muchos elementos que a nosotros nos van a cambiar un poco nuestra forma de vida, de expresarnos, de sentir las cosas, ampliar un poco nuestra conciencia. Es el trabajo de la ciencia, siempre no perder la admiración de parte de nuestros alumnos. Si no tenemos cierta curiosidad, no hay mucho que hacer. Por eso el Excelente. método científico es muy importante trabajarlo. Me imagino que ya usted es un referente con sus estudiantes en su escuela, espero que sí. su participación en las ferias también, ¿cierto? Ojalá que sigan experimentando, que sigan teniendo este tipo de actividades y que le abran las puertas a usted también para poder realizar estos viajes, estas giras con los estudiantes y llevarlos al terreno, que ellos vivencien esa experiencia que contaba usted con la parte astronómica en San Pedro de Atacama. Ya el cielo se ve de otra manera. Sí. Eso es lo que le dijo el niño, ¿no? Claro que sí. Mis alumnos y mi alumna en especial me decía, ya no puedo mirar el cielo de la misma forma. Y ya eso te hace tener así un nudito en la garganta porque ya diste un pasito. Claro que sí. Bueno, interesantísima la conversación con la profesora Alejandra. Vamos a continuar con mujeres líderes en la ciencia chilena. Así que le agradezco que haya compartido con nosotros, con la gente en Pica, en Matilla, ¿cierto? Que los profesionales, los estudiantes, que su mensaje sea transmitido y que sea integrado también en la parte educacional de nuestra comunidad. Eso es muy importante. Nos despedimos, muy amables, muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.